El concepto de derivada se origina a mediados del siglo XVII, cuando el matemático francés Pierre de Fermat intentó obtener máximos y mínimos de funciones. Fermat observó que en los puntos en los que la curva presenta un máximo o un mínimo, la tangente a ella debe ser horizontal. Recordemos que una recta es tangente a una curva en un punto si la corta solo en ese punto. La derivada es el valor límite del vínculo entre el aumento del valor de una función y el aumento de la variable independiente. En los casos de las funciones de valores reales de una única variable, la derivada representa, en un cierto punto, el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en dicho punto. Es decir, que la derivada se calcula como el límite cuando la variación de x tiende a 0 del cociente entre la variación de y la variación de x. Recordemos que el concepto de pendiente se refiere a una división entre los desplazamientos en y desplazamientos en x respectivamente. Pero ahora bien, existe una serie de reglas prácticas que nos permiten encontrar la derivada de una función sin necesidad de calcular el límite recién mencionado. Tanto las reglas como las propiedades las vamos a analizar a continuación. A las propiedades les pusimos como referencia las letras A, B, C y D, que son las que acá figuran, y a las reglas les pusimos los números del 1 al 9. Tengan en cuenta que existen más reglas de derivadas, pero hice una selección pura y exclusivamente las que vamos a trabajar nosotros. La regla número 1 dice I igual K, siendo K cualquier número real. La derivada de un número siempre es 0. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función igual 5, 5 deriva en 0. Si tenemos igual menos 91 deriva en 0. ¿Qué significa esto? Que siempre que tengamos un número solo, sea positivo o negativo, que no esté afectado por ninguna variable, su derivada va a ser 0. La regla número 2 se refiere al caso particular de y igual x. La x sola deriva en 1. La regla número 3 es la general para cualquier exponente que afecte a x. Entonces, cuando decimos x a la n, n es un número real cualquiera, y su derivada se conforma de que esa n baja como coeficiente, o sea, multiplicar a la variable, y me queda como exponente n a la menos 1, es decir, le resto 1. Veamos en los siguientes ejemplos. Tengo y igual x a la quinta, el 5 bajó a multiplicar y le resté 1 al exponente, entonces me quedó 5x cuarta. En el ejemplo y igual x cuadrado, el 2 baja a multiplicar a la x y me queda 2x, ¿sí? Si yo tengo un exponente negativo, ocurre de la misma manera. Lo que hago es ese menos 3 baja a multiplicar, pero atención con el exponente, porque menos 3 menos 1 me queda menos 4. Entonces la derivada de x a la menos 3 es menos 3x a la menos 4. Y si yo tengo una fracción, se trabaja igual. En este caso x a la 2 quintos, el 2 quintos baja a multiplicar a la x, y al restarle 1 a 2 quintos me queda menos 3 quintos. Entonces x a la 2 quintos es igual a 2 quintos x a la menos 3 quintos. ¿Qué significa esto? Que sea cual sea el exponente, va a bajar a multiplicar y le tengo que restar 1, pero que tengo que prestar atención con los signos y sobre todo con la resta de fracciones. La regla que vamos a ver ahora, la 4, la 5, la 6, son reglas directas, es decir, que solo se dan en estos casos. Es decir, el seno de x deriva en coseno, el coseno de x deriva en menos seno de x, atención acá con el signo porque cambia. El logaritmo natural de x deriva en 1 sobre x. La raíz cuadrada de x, tenemos dos formas de expresarla, o 1 sobre 2 raíz de x, o ya racionalizada la fracción, que es raíz de x sobre 2x. Yo le dejé anotadas las dos porque según sea el caso, a veces conviene una y a veces conviene la otra. Pero tengan en cuenta que esta regla solo aplica para la raíz cuadrada. Si tengo otro índice, debo aplicar propiedades de las potencias. La regla número 8 es para cualquier exponencial de la forma a a la x. La derivada es a a la x por el logaritmo natural de a. Tengan en cuenta que a es la base de la exponencial.
Entonces en los ejemplos tenemos y igual 3 a la x, su derivada será 3 a la x por el logaritmo natural de 3. En el caso que es una fracción se trabaja igual, ¿sí? Si tengo 2/5 todo elevado a la x, entonces deriva en 2/5 a la x por el logaritmo natural de 2/5. Para la exponencial e a la x de la regla número 9, la e a la x deriva en e a la x, o sea, me queda exactamente igual. Vamos a ver ahora las propiedades. La primera habla del coeficiente de una función. Entonces, si yo tengo un número por una función, ese número se conserva, ¿sí? Lo que se deriva es la función en sí. Entonces, vamos al ejemplo sencillo de tener 5x. El 5 queda, y como vimos anteriormente por la regla número 2, x deriva en 1. Entonces, 5x deriva en 5 por 1, que es 5. Si yo tengo, por ejemplo, menos 3x sexta, el menos 3 queda, el 6 baja a multiplicar y me queda 5 como exponente. Esto da que la derivada de menos 3x sexta es menos 18x quinta. Otro ejemplo, si yo tengo 4x cuarta, derivo, ¿y qué pasa? Me queda 16x cubo. ¿Por qué? Porque el 4 bajó a multiplicar y le resté 1 al exponente. Si lo que acompaña es una función trigonométrica o una raíz o una logarítmica, se trabaja igual, ¿sí? 7 coseno de x deriva en menos 7 seno de x. ¿Pero por qué le pusimos el menos? Porque recuerden ustedes que la derivada del coseno es menos seno. Entonces, 7 por menos 1 es menos 7 seno de x. La propiedad B refiere a la suma o resta de distintas funciones. Diremos que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas, es decir, que se deriva término a término. En el presente ejemplo tenemos 3x quinta más 5x cuadrado menos 4. Esto va a derivar término a término. Entonces 3x quinta deriva en 15x cuarta. 5x cuadrado deriva en 10x. Y obviamente como menos 4 deriva en 0, por eso no aparece. Para el caso de seno de x más e a la x, lo mismo. Derivo término a término. El seno de x deriva en coseno de x y e a la x deriva en e a la x. Respetando siempre el signo de la operación, a menos que se tenga que aplicar regla de signos por la derivada en sí. La propiedad C habla del producto de dos funciones. Fíjense que nombra f al primer factor y g al segundo factor, y su derivada es la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, acá lo importante es poder identificar f, g, realizar sus respectivas derivadas y luego reemplazar según corresponda en la formulita. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos menos 6x cubo más 2x por el logaritmo natural de x. Entonces, para nosotros, el primer factor f de x es menos 6x cubo más 2x y el segundo factor g de x es el logaritmo natural de x. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Derivamos cada una de ellas y lo vamos reemplazando en la función. La derivada de f nos quedó menos 18x cuadrado más 2 por g sin derivar, más f sin derivar, o sea, tal cual aparecía, por la derivada de g, que es 1 sobre x. Entonces, lo importante es que ustedes puedan identificar cuál es f, cuál es g, hacer la derivada de cada una y con esos 4 datos reemplazarlos en la función según corresponda y respetando el orden. Atención acá con los paréntesis, porque si yo tengo polinomios o expresiones algebraicas de suma y resta, tengo que ponerlo entre paréntesis, porque no es lo mismo menos 18x cuadrado más 2, todo por el logaritmo natural de x, que si no pusiera los paréntesis. Para el caso de la última propiedad, es similar a la anterior, solo que es el cociente de funciones. A la función numerador la llamamos f, a la función denominador la llamamos g, y su derivada la obtenemos como
la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo sobre la segunda al cuadrado. En nuestro ejemplo, f es seno de x y g es menos 7x cubo más 6x menos 4. Entonces, construimos la derivada como la derivada de f, o sea, coseno de x, por g, todo entre paréntesis obviamente porque es un polinomio, menos f, seno de x, por la derivada de g, que es menos 21x cuadrado más 6. Todo esto sobre la segunda al cuadrado. Recuerden entonces que para poner la segunda al cuadrado deben ponerlo entre paréntesis para respetar que sea todo el polinomio al cuadrado.